Sin duda el torneo de selecciones más importante de la CONCACAF es la Copa Oro, la cual probablemente de los más difíciles de ganar a nivel mundial, pues el palmarés histórico prácticamente se ha repartido solamente en 2 selecciones. Sin embargo, ha habido excepciones que no todos recuerdan, en las que otros países han levantado la Copa Oro. ¿Lo recuerdas? Yo soy Bosser Salseo, y hoy en Caliente.mx traigo para ustedes las selecciones que no sabías que ganaron la Copa Oro. Costa Rica, la selección de la pura vida, es una de las pocas que ha podido coronarse en este certamen en más de una ocasión, pues los ticos poseen en sus vitrinas 3 copas en toda su historia. El primer campeonato lo ganaron en el año de 1963, y para ser honestos, en ese momento ni siquiera llevaba por nombre Copa Oro, pero al ser un torneo de carácter oficial, la FIFA lo ha contabilizado para este certamen, ya que fue el predecesor de lo que hoy conocemos. Dicha edición fue llevada a cabo en El Salvador y se disputó en un solo par de semanas, contando con la participación de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Honduras, Jamaica y Antillas Neerlandesas. Las selecciones fueron repartidas en 2 grupos, en donde los ticos arrasaron en el formato, ganando sus 3 partidos al grupo final, coronándose en automático como campeones. Donde con una solitaria anotación Costa Rica superaría a su similar caribeño. Y ya en el último partido frente a una limitada Honduras, Costa Rica impondría su jerarquía y sometería a la escuadra bicolor por 2-1, dándole a la selección de Costa Rica su primer título continental. 6 años después, en 1969, Costa Rica volvería a ganar el torneo que se le dominaba Campeonato de Naciones de CONCACAF. Para esta nueva edición solo fueron 6 las selecciones que participaron: Costa Rica, México, Antillas Neerlandesas, Trinidad y Tobago, Guatemala y Jamaica. El torneo se celebró en tierras ticas y el formato cambió a una especie de liga donde todos se tenían que enfrentar entre sí, dando por ganador el que más puntos sumara. Y fue ahí donde Costa Rica volvió a conquistar el título, ganando 4 partidos y empatando solo 1, convirtiéndose nuevamente en la mejor selección del área. Resultado del grupo: Costa Rica con 9 puntos, Guatemala con 8 puntos, Antillas Neerlandesas con 5 puntos, México con 4 puntos, Trinidad y Tobago con 3 puntos, y Jamaica con 1 punto. Campeón: Costa Rica. Costa Rica, segundo título. Y finalmente, en 1989, 20 años después, la selección de Costa Rica levantó la que es hasta hoy su última Copa de CONCACAF, en lo que aún se conocía como Campeonato de Naciones. En dicha edición, las condiciones fueron totalmente distintas al resto de la historia, pues de entrada solo participaron 5 selecciones: los ticos, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, El Salvador y Guatemala. Además de que el campeonato tuvo 2 funciones al mismo tiempo, pues tanto era lo que hoy conocemos como Copa Oro, así como clasificatorio para el Mundial de Italia 90, siendo las primeras 2 selecciones las que se ganarían su pase a la Copa del Mundo. Los partidos fueron de ida y vuelta, teniendo que disputar cada selección un total de 8 compromisos, los cuales otorgaron puntos para una tabla general que al final definió a los 2 clasificados. Estados Unidos quedó en segundo lugar y Costa Rica se tituló como campeón. ¡Entra Nani! ¡Gol! ¡Ay, Dios mío! Canadá, el país de la hoja de maple, es otra de las selecciones que poseen más de un título de lo que hoy conocemos como Copa Oro, pues de entrada en 1985 no solo se hicieron del campeonato, sino que de igual manera el certamen tuvo la doble función de eliminatorias mundialistas de cara a la Copa del Mundo que México recibió el siguiente año. Como nuestro país ya tenía su boleto asegurado, la FIFA solo dio un espacio más para CONCACAF en dicho mundial, por lo que esa edición de la Copa de Naciones ha sido quizá la más peleada de la historia. En total fueron 9 selecciones las que participaron: Canadá, Estados Unidos, Honduras, Salvador, Surinam, Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago y Guatemala. El sistema de competencia los repartió en 3 grupos de 3 selecciones, cada una siendo las primeras 3 de las que clasificaron a un cuarto grupo final, en el que la selección que más puntos hizo fue la que se quedó con el título y el boleto al mundial, siendo los canadienses los ganadores. Resultado del grupo: Canadá con 6 puntos, Honduras y Costa Rica con 3 puntos. Campeón: Canadá. Canadá, primer título. Es obvio que Inglaterra tiene la mejor liga. ¿Ah, sí? ¿Quién es el campeón? Es la italiana. Caliente.mx. Jugamos por más. La segunda vez que se proclamaron campeones de la CONCACAF fue en el 2000, ya con el nombre que todos conocemos como Copa Oro. En esa ocasión participaron 12 selecciones en total, contando con la invitación de países como Perú, Colombia y Corea del Sur. Las selecciones fueron repartidas en 3 grupos de 3 y un grupo de 4. Canadá quedó situado en el sector D, teniendo los mismos criterios de Corea del Sur, es decir, mismos puntos, mismas victorias, misma diferencia de goles, por lo que el pase a cuartos de final fue definido literalmente mediante un volado. Los máximos dirigentes de la CONCACAF decidieron definir el segundo lugar con un método inesperado: un volado. La moneda y la suerte favorecieron a los canadienses. Sin duda eran otros tiempos, pero la organización pensó que esa era la forma más factible de elegir el último clasificado, resultando Canadá el vencedor. Ya en cuartos de final los canadienses dieron la campanada, eliminando a los nuestros, y en semifinales impusieron 1-0 a Trinidad y Tobago, para acabar venciendo a la gran final a Colombia 2-0.
Honduras. La edición del Campeonato de Naciones de la CONCACAF de 1981 también sirvió como clasificatorio, y es por mucho el formato más polémico que se haya visto, pues de entrada en la fase preliminar, la CONCACAF dividió a las selecciones por zona geográfica, teniendo un grupo solo de Norteamérica, donde Estados Unidos quedó eliminado desde la primera fase, la zona centroamericana, donde se fueron Costa Rica, Panamá, y una zona del Caribe, donde Cuba y Haití se midieron en la fase final, así de desproporcionado. Ya en el campeonato oficial fueron 6 selecciones las que buscaron su boleto, en un formato de visita recíproca, siendo El Salvador quien se quedó en el segundo lugar y su boleto al mundial, mientras que Honduras fue la gran ganadora con un paso invicto. Haití. En 1973, la historia fue igual, es decir, un certamen que definió el clasificado de la Copa del Mundo, además de que en automático se convirtió en campeón del área, y para esa edición las selecciones participantes fueron Haití, Honduras, Antillas Neerlandesas, México, Guatemala y Trinidad y Tobago. Todo el torneo se disputó en Puerto Príncipe, Haití, con partidos que daban puntos que al final se sumaban en una tabla general. La FIFA solo dio un boleto a la CONCACAF para la Copa del Mundo de Alemania 74, y para sorpresa de todos, el que se terminó quedando fue Haití, que con supuesta ayuda del más allá, terminó coronándose y de paso, metiéndose a la única Copa Mundial de su historia. Campeón, Haití. Haití, primer título. Guatemala. Y finalmente los chapines, y es que en 1967 Guatemala hizo historia y se quedó con el título de campeonato de las naciones de la CONCACAF, que se disputó en Tegucigalpa, Honduras. Esa edición tuvo 6 selecciones participantes: México, Guatemala, Haití, Nicaragua, Honduras y Trinidad y Tobago. El formato fue de todos contra todos, dejando a los guatemaltecos como líderes con 4 victorias y un empate en 5 partidos, siendo hasta ahora su mayor logro en el fútbol profesional. Guatemala quedó en primer lugar en esa ocasión y se alzó con el título del Norseca en 1967. Querramos o no, el título del Norseca en 1967 es el más importante logro de la selección de Guatemala en más de 100 años de historia de la fundación de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Dime lo que opinas, ¿por qué crees que la Copa Oro solo la ganan los 2 de Norteamérica? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Y no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal, caliente.mx, para que no te pierdas. Más acción, más diversión.